de la serie que iniciamos hace 8 días, titulada Estrategias de Satanás. Esta es la segunda parte de la serie Estrategias de Satanás, y vamos en esta noche a estudiar las mentiras de Satanás. Abran su Biblia en el capítulo 3 del libro de Bereshit. ¿Verdad? Se ve que no vinieron a la clase de hebreo, ¿ya ven? Acuérdense que de 5 a 6 hay clase de hebreo y no vienen. ¿Cómo que no? Si yo vi desde aquí, del pizarrón que decía ahí, aquí están diciendo que no, mira a tus alumnas, mira nada más. Y a ver, Génesis. Génesis, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si nosotros analizamos la historia, como hace unos momentos estaba yo compartiéndoles, nos damos cuenta que el ataque es contra nuestra mente. Hay solamente, de acuerdo a la Biblia, 2 corrientes dirigidas a la mente humana: la mentira o la verdad. No hay una tercera corriente. En la Biblia no hay términos medios. En la Biblia somos o no somos. En la Biblia es negro o es blanco. En la Biblia estás bajo la bendición o en la Biblia estás bajo la maldición. En la Biblia eres hijo de Satanás o en la Biblia eres hijo de Dios. No hay términos medios. En esta noche cualquiera de ustedes es hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Aunque te parezca muy crudo, aunque te parezca muy confuso, pero eso sería cuestión de después discutirlo. Pero no hay en la Biblia términos medios. No podemos ser ni tampoco fríos, ni tampoco podemos ser calientes. O somos fríos o somos calientes. No hay términos tibios. Cuando venimos a la Biblia, nosotros nos encontramos con el origen precisamente de todas las mentiras. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que hay también la sabiduría humana y la sabiduría de Dios? La sabiduría humana, o sea, toda investigación científica y filosófica, después de 6,000 años de historia, no ha podido contestarle al ser humano 3 cosas, que son la razón de la existencia de todas las filosofías y de todas las religiones. Número 1, los orígenes. Nadie puede decirte cuál es el origen del ser humano. Como no conocen los orígenes, como a través de la investigación empírica o científica o filosófica no se ha podido determinar cuáles son los orígenes, el hombre ha inventado, escúchame lo que te estoy diciendo, el hombre ha inventado, por una parte, que el universo tiene millones de años, y por otra, la teoría famosa del Big Bang, y por otra parte, que nosotros descendemos de los animales. La teoría que postuló Carlos Darwin a finales del siglo XIX. Como el hombre no sabe, a través de estos medios, el hombre tiene que inventar. Y muchas veces los científicos también inventan. Y cuando los científicos inventan, no se le puede llamar científico, se le llama teoría, se le llama hipótesis, se le llama especulaciones. Por eso la teoría de la evolución no ha podido demostrarse científicamente. Miren ustedes, ahí me gusta comprar una revista que se llama Muy Interesante, sale allá cada mes en las Sanborns, y me gusta porque trae mucha información científica, pero todas son evolucionistas. Esta última salió un señor ahí rascándose con una pata, diciendo que venimos de los animales. Todas enseñan que venimos de los animales, y aunque cuando comienzas tú a leer algo al respecto, te das cuenta la sarta de barbaridades
que ellos exponen en una revista que califican de científica, lo cual es pseudocientífico. El ser humano no ha podido constar en segundo lugar quién es el ser humano, qué somos realmente. Si no sabemos de dónde venimos, entonces ¿qué es el ser humano? Y como el ser humano ha creído que venimos de los animales, el ser humano se porta como animal y el ser humano permite entonces que haya verdades relativas. En Holanda, si les mandamos decir en un correo electrónico, están locos, inmorales, degenerados, nos van a contestar, ¿y a ustedes qué les importa? Porque para nosotros esto es bueno. Para ustedes, atrasados del tercer mundo, no nos pueden comprender. Pero para nosotros que vivimos en un mundo europeo donde ya estamos en el primer mundo, para nosotros es algo que ya nos libramos de prejuicios y traumas y podemos tener relaciones homosexuales. ¿Y qué le contestas a una persona cuando te contesta eso? Entonces, nos damos cuenta que si Dios no nos hubiera dejado la Biblia, pues allá tienen su verdad, aquí tenemos otra, Estados Unidos piensa otra, en Sudamérica se piensa otra, y la pregunta es, ¿quién tiene la verdad? ¿O acaso no hay una verdad absoluta? El mundo dice que no la hay, que es relativa. Todas las universidades americanas actualmente, después de haber sido fundadas por cristianas, creen en el relativismo. No creen que haya verdades absolutas. Niegan las verdades absolutas. Y el momento en que se quitan las verdades absolutas, no hay nada de donde nos podamos sostener. Cuando venga mi papá y me diga, ¿por qué te las truenas, hijo? ¿Y a ti qué te importa? Para ti esto, para mí es bueno, para ti, esto que para ti es malo, papá, para mí es bueno. Imagínense ustedes un mundo donde cada quien tiene su verdad. Y donde no hay absolutismos. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. El ser humano no va a descubrir ni va a encontrar a través de la experimentación científica quiénes somos. Porque, en tercer lugar, el ser humano tampoco sabe, a través de la ciencia ni de la filosofía, a dónde se dirige la humanidad. Y han inventado que a la era de Acuario, han inventado que el hombre va a solucionar los problemas, han inventado que los ovnis nos van a venir a rescatar, han inventado miles de historias marihuanas. Porque a través de toda la investigación de la sabiduría humana, no es posible que el hombre pueda llegar a tener respuestas. Y por otro lado tenemos la sabiduría de Dios. Las verdades absolutas de Dios. Las normas eternas de Dios. Las leyes físicas inexorables y eternas de Dios. Y cuando todo este conocimiento científico, entre comillas, es comparado con la Biblia, solamente nosotros, al abrir la Biblia, nos reímos que cuando Galileo Galilei descubrió por fin que la Tierra era redonda, 2300 años antes que Galileo Galilei. ¡Ja, ja, ja, Galileo! Un profeta llamado Isaías, en el capítulo 40, versículo 22, ya había escrito que la Tierra era redonda. Cuando descubrió Torricelli el barómetro, que el aire podía medirse y que el peso tenía peso, miles de años antes, Job ya escribía en su libro que el peso tenía aire, que Dios le había dado peso al aire. Antes que se descubría que la tierra no era sostenida por nada, ya la Biblia decía, ¿verdad?, que la Biblia era sostenida sin nada en el libro de Job, y que nada, no había tortugas sosteniéndolas, ni Charles Atlas, ni nada, sino que la tierra colgaba sobre nada. Antes de que se descubriera la proliferación de las bacterias, Dios le dijo a Moisés, dile a tu pueblo que cuando hagan excremento lo entierren, que cuando toquen muertos se laven las manos con agua corriente. Y apenas hace 1 o 2 siglos se descubrió que las bacterias y los muertos, la peste bubónica que acabó la tercera parte, la cuarta parte de Europa, y las cosas que se proliferaron eran por la ignorancia de que nuestras manos tienen que lavarse antes de comer, y los cirujanos operaban sin lavarse las manos y hacían que las gentes se murieran con más aceleración, porque no sabían lo que la Biblia revelaba, miles de años de anticipación. Antes de que se descubriera el genoma humano, la Biblia dijo que todas las cosas fueran según su género y su especie. Génesis 1, versículo 11 y 2. Antes de que se descubriera que el propio Mendel, Gregorio Mendel, el monje austriaco, hiciera los experimentos de la genética, la Biblia ya habla de todas estas cosas. En la Biblia encontramos la verdad.
Miren ustedes cómo las verdades del mundo duran 30, 40 años y después viene otra verdad y después viene otra verdad y vemos que el mundo es cambiante en sus postulaciones y proposiciones filosóficas. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Amados santos, damas y caballeros, no hay una sola verdad científica en la Biblia que alguien haya dicho después de 2000 siglos, la Biblia se equivocó. Siempre pasan los años y las gentes dicen, y la Biblia tenía la razón. Esto no puede ser obra de seres humanos. Las evidencias sobran. Cuando Bertrand Russell iba a morir, le preguntó a un cristiano, ¿qué le vas a decir a Dios si es que realmente tú crees que al llegar al cielo te está esperando Dios? ¿Y qué susto te vas a llevar, Bertrand Russell, cuando tú llegues a Dios? Porque él escribió un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Y Bertrand Russell contestó, es que al llegar al cielo, y si me encuentro a Dios, le voy a decir que me faltaron evidencias. Y fue exactamente lo que acaba de decir antes de morir el otro ateo evolucionista, Carlos Sagan. Y así como Bertrand Russell, Ingersoll, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y todos los cerebros de los últimos 150 años quisieron robarnos a todos nosotros las verdades de Dios. Hermanos, desde Jesucristo hasta el siglo XII no había ateos. A ver si me escucharon lo que acabo de decir. Durante 12 siglos el cristianismo prevaleció en el mundo entero y en Europa principalmente. En el siglo XIII Roma comenzó a hacer cosas tremendas que comenzaron a levantarse en contra de ella y comenzó a pervertir tremendamente la palabra de Dios. Vino la Reforma, vino Calvino, vino Sus, vino Zwinglio, y durante más o menos 300 años Estados Unidos se convirtió en el país que fue levantado y fundado por la palabra de Dios, y hasta finales del siglo XIX, con Carlos Darwin, con Carlos Marx, con Friedrich Nietzsche, y con Lenin y con todos esos hombres que se levantaron hace 150 años, el mundo cambió y se convirtió del cristianismo al secularismo, del cristianismo al humanismo. Esto sucedió en los últimos 150 años. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y ahora, fíjense, desde los 90, de los 90 para acá, ha venido un resurgimiento, una ola espiritual enorme, de hombres como Rabí Zacarías en Estados Unidos, que ahorita es la mente más brillante del cristianismo. Él es un hindú. Y sus libros tienes que leerlos 10 veces cada página para entenderlo. Así de grueso está este hermano. Tenemos mentes como Francis Schaeffer, que se acaba de morir, uno de los más grandes escritores, C.S. Lewis en Inglaterra, y personas que Dios está levantando en el mundo, apologistas, defensores de la fe, demostrando al mundo entero que las verdades de la Biblia son absolutamente inmutables. Y se viene un grande movimiento porque Cristo ya viene. Y todos aquellos en esta época que vivimos que quieran evidencias, las van a oír. Y ahí están los programas de radio, están los cassettes, están los videos. En el mundo entero Dios está levantando miles de hombres, de profetas, de apóstoles, de evangelistas y de pastores que verdaderamente aman a Dios, demostrándole al mundo las asombrosas evidencias de la palabra de Dios. Si iniciamos nosotros el origen de esto en Génesis 3, vamos a encontrar, en primer lugar, que Satanás, al primer ser humano que tiene enfrente, y dice 2 Corintios 2 que no ignoramos sus maquinaciones, o sea, Satanás no ha cambiado sus métodos, sus estrategias y sus planes de atacar al ser humano. La única desventaja que tenemos nosotros es que no lo vemos y no sabemos, sentimos su presencia. Porque hasta el que no es cristiano, hasta se le arruga el pellejo. Y ha sentido, ¿verdad?, el escalofrío en la noche, en las cuevas, y cuando es un rito satánico, ¿verdad? Y como ahorita Satanás está haciendo para destruir la mente, levanta películas como El Exorcista y Calabozos y Dragones. Cuidado si tú vas a ver estas películas, porque en 6 meses tu mente va a ser atacada por demonios. Estas películas fueron hechas específicamente por Satanás para lanzar a través de la película demonios a las mentes que las ven. Y tú sales, no me hizo nada. No, espérate a los 15 días, espérate a las 3 semanas, espérate al mes y vas a comenzar a sufrir perturbaciones psíquicas y de carácter grave y crónico.
porque estás jugando con fuego. Dios quiere que seamos ingenuos para el mal, sabios para el bien. Dios no quiere que metamos la cabeza al bote de basura para saber qué es basura. Dios no quiere que meta la cueva de Satanás para saber cómo es Satanás. Si yo quiero ser como Satanás, el Espíritu Santo me lo tiene que revelar. Pero yo no me voy a meter a las películas que Satanás hace con el propósito de causarme problemas mentales a mi vida, y a la de mis hijos, y a la de mi propio matrimonio. Tengan mucho cuidado. El primer ataque de Satanás, Génesis 3:1, es poner dudas sobre lo que Dios ha dicho. Vean ustedes por dónde viene el ataque. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás no niega. Vamos con lupa a examinar esto. No le niega a Eva que Dios ha hablado, sino simplemente cuestiona lo que había dicho Dios, que no era una verdad total. Satanás no puede atacar directamente a Dios y decirle, no es cierto, Dios no existe, porque Satanás no es ateo. Satanás pone dudas. Dios me dice, confórmate con tu esposo, y llega Satanás, de veras, chiquilililín. Mira esa muchacha, tu esposa ya está gorda, tu esposo ya está gordo y pelón, mira, pasa esto. ¿De veras dijo Dios que te aguantaras y no tuvieras relaciones sexuales antes de casarte? No, hombre, no seas anticuada, te van a acabar diciendo Sor Juana Inés de la Cruz, la monja, el monje, te van a decir que eres un fanático. ¿De veras Dios ha dicho eso? Contéstale, sí lo ha dicho, no cometerás inmoralidad. Dios ha dicho, no robes. Una plumita no es robar, es una canita al aire. Si encuentro algo, no tengo por qué devolverlo. Dios ha dicho, el que roba, lastima a su prójimo, y lo que el hombre siembra, el hombre recoge. Dios ha hablado, y siempre vendrá el ataque a nuestra mente para hacernos dudar, para alterar, para torcer, para pervertir la palabra de Dios. La Biblia dice que no somos dioses, lo vamos a ver al final, y Satanás llega y nos dice que somos dioses. Y levanta sectas que enseñan que somos dioses, como los gurús y los mormones. El ataque a la palabra de Dios lo encontramos continuamente. Miren ustedes en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Van ustedes a entender en este momento por qué hay tantas cosas, tantos hombres, tantos libros que llenan, pululan en todas nuestras librerías seculares en el mundo, atacando la persona de Jesucristo. Por ejemplo, hace algunos años salió un libro llamado El caballo de Troya, escrito por J.J. Benítez, un loco español de remate. Está, pero, ¿verdad?, marihuano. Hace poco tuve unos familiares que eran de él y así le dije, díganle a este señor que se arrepienta porque lo único que está haciendo es envenenar a la gente. Y sacó la historia de Jesucristo y mezcló la Biblia con cosas ilusorias. Él no es cristiano, no es nacido de nuevo, no tiene al Espíritu Santo, pero pegó su libro y ha sacado como 5 o 6 y todo lo que él hace es desvirtuar y pervertir el carácter de Jesús. Miren lo que dice el 2 de Pedro 3, versículo 16. Está hablando que de Pablo en casi todas sus epístolas, que habla en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Quién puede negar que en la Biblia hay cosas difíciles de entender? Dificilísimas. Ahora bien, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué cosa hacen? Tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La Biblia menciona 2 clases de hombre aquí en este versículo. 1, los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Son las personas que no tienen la suficiente preparación, el suficiente conocimiento para atreverse a convertirse en maestros de la Biblia. Y si tú te pones a enseñar algo que no has checado y consultado con tus pastores o con tus mentores o con alguien, vas a acabar enseñando herejías. Y en segundo lugar, dice la Biblia, los inconstantes. La persona inconstante es la persona que no ha dedicado su vida totalmente al estudio de las Escrituras. La lee el lunes, la lee el miércoles y la lee el sábado.
Y cree que con eso puede pararse en un púlpito el domingo y enseñar la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, estudia día y noche. Moisés le dijo a Josué, día y noche meditarás en este libro de la ley. Día y noche. Día y noche. Y una de las tragedias más grandes del cristianismo actualmente es la grande cantidad de líderes espirituales indoctos en la Biblia. ¿Sabían ustedes que el 80% de los líderes en el mundo entero creen que se pierde la salvación? El 80% de las iglesias en el mundo enseñan que la salvación se pierde. ¿Y saben por qué lo enseñan? Porque no han estudiado el pacto de sangre. No han estudiado la doctrina de la gracia y no han estudiado lo que significa verdaderamente la salvación. Y se ponen a enseñar esto. Satanás siempre tratará de hacernos dudar de lo que Dios ha dicho. La Biblia dice, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. La Biblia dice, los tengo en mis manos y mis ovejas jamás se perderán. La Biblia dice en Romanos 8:1, ningún juicio, condenación hay para el que esté en Cristo Jesús. La Biblia dice en Juan 5:24, el que cree mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a juicio más. Tiempo pasado, ha pasado de muerte a vida. Efesios 1, del 4 en adelante, hemos sido predestinados conforme al propósito eterno de Dios para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, para alabanza y la gloria de su gracia. Todo lo que Romanos 8:29, a los que preconoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Y los verbos están en tiempo pasado. Cuando no conocemos la Escritura, la torcemos y nos desviamos de la palabra de Dios. Colosenses 2:8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vas a Sanborns y encuentras un libro, Cristo hecho un cachemira, ya te fuiste con la finta. El otro día me mandaron un email, un correo electrónico, no sé, y siempre tenemos nosotros que checar el origen. A ver, ¿quién escribió esto? Vamos a comenzar. ¿Quién escribió esto? ¿Qué fundamentos tiene? Si yo voy en la calle y me encuentro un reloj Rolex, y yo sé que es un verdadero reloj Rolex, Rolex tiene más de 100 años de respaldo, garantizando que es un reloj que es el mejor del mundo. Pero si me encuentro uno de marca desconocida, y alguien me dice te lo vendo, y te lo vendo caro, voy a desconfiar porque la marca ni la conozco. Entonces, cuando alguien sale por ahí en el mundo, en el escenario del mundo, con rollos, pregúntate, ¿y este cuate de dónde salió? ¿Qué vida de él lo respalda detrás? Estudio la palabra de Dios. Le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:6, no pongas de maestros a neófitos, o sea, personas inmaduras espiritualmente, porque caen en la condenación de Satanás, se enorgullecen, se ensoberbecen. Yo he tenido muchos discípulos, cantidad de discípulos, en los 25 años que tengo de predicar la palabra de Dios, que a los 2 años discipulado, ya se van y forman su grupo y comienzan a enseñar y levantan su iglesia y les ha pegado el diablo, pero feo. ¿Por qué? Porque se desligan y creen que no necesitan consejo y que ya pueden ellos solos, y una de las cosas que nos mantienen y nos sostienen a los líderes es recordarnos que ninguno lo sabemos todo. Siempre vamos a necesitar gente atrás de nosotros que nos esté checando. Toda la vida, consejeros espirituales, si quieres que Dios te use. Cuídate de ensoberbecerte. En segundo lugar, Satanás ataca en el versículo 4 y le dice a la mujer, no morirás. Satanás, en segundo lugar, niega aquí absolutamente lo que Dios dijo respecto a el juicio. Satanás sugiere y te ha convencido de que si tú pecas, no va a haber consecuencias. Esta es la segunda mentira de Satanás. Nos hace creer que tú puedes tener relaciones sexuales antes de casarte y no te va a pasar nada. Te hace creer que puedes entrar al narcotráfico y no te va a pasar nada. Te hace creer que te puedes echar un clavel en el banco, eres cajero del banco y te echas un clavel y robas en tu oficina o robas por allá o alteras tus libros de contabilidad y te hace creer que no te va a pasar nada. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque creíste la mentira. Porque caíste en la mentira.
La Biblia dice, no robarás. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice, el alma que peque, esa morirá. La Biblia dice, tus pecados te alcanzarán. Hagas lo que hagas en la vida, no te sales con la tuya. Nadie te ve, Dios te está viendo. Hay un Dios, sus párpados examinan, sus ojos nos ven, Dios escudriña nuestro corazón. Dios nos dice, Dios, yo juzgo a todos. Y los pecados de algunos hombres permanecen ocultos por algún tiempo. Pero después se hace manifiesto. Asimismo, las malas obras tienen que salir a la luz. Jesús dijo, lo que tú dijiste a escondidas se oirá en el tejado. Dice Hebreos 4:13, todas las cosas están abiertas y desnudas ante la presencia de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Satanás ha convencido a la humanidad. Tú te puedes salir con la tuya. Sigue transando, sigue adulterando, sigue manoseando a tu novia, sigue robándole al gobierno, sigue evadiendo impuestos, sigue robándole a Dios en la iglesia. No morirás, no te va a pasar nada, no hay juicio. La Biblia dice, Satanás es un mentiroso. Porque Dios ha dicho que vas a sufrir. Y muchos de ustedes sufren y están sufriendo en esta tarde, en este día, por consecuencias de su vida, de lo que hicieron ayer, lo que hiciste hace una semana, lo que hiciste hace un mes. Ahorita estás recogiendo tu cosecha, pero todos la recogemos. Gálatas 6, 7 y 8. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembre, el hombre recogerá. Y en tercer lugar, dice Génesis 3, 5, que Satanás ataca a Eva y le dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos, o los ojos de ustedes dos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí en tercer lugar, Satanás sustituye la verdad por la mentira. Serán como Dios. Ya Dios les había dicho que habían sido creados a su imagen y semejanza. ¿Saben ustedes qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios? No significa que Dios tenga un cuerpo como el mío, como el tuyo, porque Dios es espíritu. Pero significa, de acuerdo a Efesios 4, que Dios puso en el ser humano algo que no puso en ningún animal, ni en chita tampoco. Y puso entre nosotros tres cosas: la justicia, la verdad y la santidad. Tres cualidades intrínsecas de Dios: la justicia, la verdad y la santidad. Adán y Eva eran justos, eran santos y tenían la verdad. Cuando el pecado entra a la vida, perdemos la justicia y miren ustedes, huelgas de enfermeras, huelgas de pilotos, huelgas de camioneros, huelgas de taxistas. El mundo entero, en todas partes, en cualquier país, clama, ¿qué cosa? Justicia. El IVA contra las medicinas, injusto, no lo entienden, pero injusto. Pero todos queremos la justicia, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos demandamos nuestros derechos. Comisión Internacional de Derechos Humanos se crea esto porque el ser humano quiere que alguien le haga valer su valía delante de Dios. La verdad, perdimos la verdad, por eso se inventaron las filosofías. ¿Qué son las filosofías? La búsqueda de la verdad. Todas las filosofías buscan la verdad. Cuando Pilato le dijo a Cristo ¿qué es la verdad?, Cristo no le contestó, porque nunca podrá la persona con un corazón perverso y anticipado conocer la verdad, cuando él realmente, al conocer la verdad, no acepta que es la verdad. Y en tercer lugar, todo el mundo quiere ser santo. Se han inventado las religiones. ¿Qué son las religiones? Es un paliativo, una panacea para que llegue Navidad y chingo en Bells y me siento bueno, ahora sí. Y ahí tienes la amante, ¿verdad? Pero ahí me siento bueno. Y les das, te vistes de Santa Claus y eres borracho, como te dicen el borracho de la Roma, pero te vistes de Santa Claus porque te sientes bueno en Navidad. Y llega Semana Santa y muy mustio, ¿verdad? Y llega el domingo y toman la hostia de 11 a 12 y de lunes a viernes se portan como el diablo. Al Capone, el más grande mafioso en la época de la ley seca, en los 20 en Estados Unidos, se vestía de Santa Claus y regalaba $1,000,000 a los pobres para limpiarse su conciencia.
porque traemos la imagen de Dios, porque alguien nos dice, necesita ser bueno, pero como no sabemos cómo ser buenos, buscamos en la religión ser buenos, nos unimos a los gurús, buscamos meditar, vamos a Chapultepec, nos inscribimos en el Buda Zen, vamos con el Maharaji Tachi, y vamos con el Dalai Lama, y buscamos por todas partes algo que traiga a nuestra vida significado y propósito, porque dentro de nuestra alma traemos la imagen de Dios. Aunque distorsionada por el pecado, pero ahí está, como dice Santiago, no se perdió, se arruinó, se hizo como un papel chueco, pero ahí está dentro de ti. Traemos la eternidad porque fuimos creados ahí. La primera, la libertad es opuesta y diferente al libertinaje. Tenemos que entender esto. La libertad no es libertinaje. Dios nos ha dado libertad a los seres humanos, es verdad, pero no libertinaje. La libertad es hacer lo que debemos hacer, el libertinaje es hacer lo que te da la gana. Les voy a explicar. Sale de la cárcel, del reclusorio, el pitirijas, tijas, cuijas. Y el juez le dice, mira mi pitirijas, eres libre. ¡Ah! Sale de la cárcel arriba, Zapata, etcétera, etcétera. Libre, libre soy, compadre. Tráeme la de tequila, tráigame otra K-47, vamos, charros. ¡Ey! Dice el juez, ven para acá, mi pitirijas. A ver, quiero que me entiendas algo. La libertad que el Estado te ha concedido es para que salgas y te sometas a las reglas del Estado y de la ciudad. Fíjate, quiero que entiendas, pitirijas, que es la libertad. Si tú regresas otra vez a la ciudad a emborracharte y echar plomazos y hacer relajo, vas a regresar. Lo que tú quieres hacer es libertinaje. Nosotros te damos la libertad, pero la libertad es para que te portes bien. Es lo mismo con Dios. No es que Dios me dio libertad. No, espérame tantito. Es que Dios no te dio libertinaje, te dio libertad. Y cuando nosotros confundimos esto, filosóficamente comenzamos nosotros a caer en una aberración intelectual. Porque vuelvo a repetir, la libertad es aquello que Dios nos dio para hacer lo que debemos hacer. El libertinaje es hacer lo que te dé la real gana. Dicen las muchachas, yo soy libre de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Mira, muchachita, estás diciendo una aberración intelectual. Porque en primer lugar, tu cuerpo no es tuyo y el bebé que tú tienes ahí no lo puedes abortar porque no es tuyo tampoco. Entonces, no es tu cuerpo ni es tu bebé, Dios te lo dio. Y si tú no entiendes esto, vas a confundir la libertad con el libertinaje. Y en segundo lugar, el ser humano no es, no ha sido, ni será autónomo. Auto, yo mismo, nomos del griego, ley. Autónomo significa gobernarme por mí mismo. El único ser en el universo que puede regirse, que no tiene causa para poder existir detrás de él, es un ser no causal, incausal en sí mismo, es Dios. Yo tuve un principio, nací, muchos no saben ni quiénes son, ni a dónde van, ni a dónde vienen, y ya se creen dioses, y autónomos, y dicen, yo no quiero reglas, a mí que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Esas personas han creído la mentira de Satanás, se creen dioses. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es un encuentro personal con el Hijo de Dios en nuestro camino, que nos tumba en nuestro caballo, nos tumba en nuestras filosofías, nos desbanca y nos muestra que no somos nada más que seres criados para Él. Y desde ese momento nos revela su voluntad. Tú fuiste criado, hijo, hija mía, para que me conozcas, número 1. 2, para que me glorifiques. Y 3, para que vayas al mundo en que tú te encuentras, que está en tinieblas, y les alumbre su camino. Esa es nuestra misión como cristianos. Desde ese momento en adelante comprendo la razón de mi existencia. Sé de dónde vengo, sé quién soy, tengo propósito en la vida y puedo caminar ahora de aquí en adelante con una luz que ilumina mi vida. En su luz vemos la luz. Y de ahí ya mi vida cobra significado. Pero fuera de esto estamos totalmente en tinieblas. Yo no soy Dios. Yo no puedo poner las reglas en la vida y decir esto es bueno y esto es malo. El que legisla la ley es Dios y la moral no puede ser legislada por el ser humano. Porque en Holanda es válido el homosexualismo. En España es válida la marihuana en las discos.
En México es válido, ya están tratando de validar el aborto también, etcétera, etcétera. Y cada país tiene sus normas relativas, porque se creen dioses. Y es el momento de elevar las Sagradas Escrituras y mostrarle a nuestro México querido, lindo y querido, si muero lejos de ti, que la palabra de Dios es lo único que podrá darle curso y dirección a nuestro gobierno. En Ezequiel 28 encontramos la caída de Satanás. Pero en Ezequiel 28, del 1 al 10, es el anticristo. Apúntenlo, por favor. En Ezequiel 28, del 1 al 10, se relata al anticristo. Y del versículo 11 al versículo 18, se relata a Satanás. Se retrata a Satanás. Vean ustedes al anticristo y a Satanás. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, versículo 2. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Compárenlo ustedes con segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4, donde el anticristo va a decir, no hay Dios más que yo. Aquí se está profetizando de esta persona, de esta obra de arte de Satanás, que ya en su corazón, igual que Satanás, dice, yo soy Dios. Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Y saben ustedes cuál es la persona que pone su corazón como el corazón de Dios? ¿Sabes en qué lo distingues? Hay dos cualidades negativas en estas personas: la soberbia y la rebelión. La soberbia y la rebelión son las raíces de la mentira de Satanás. Una persona soberbia y una persona rebelde a la ley de Dios quiere ser Dios. Dice el versículo 5, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Versículo 9, hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, y en la mano de tu matador. La mentira más gigantesca de toda la historia ha sido esta. Los césares romanos llegaron a una soberbia tal de creer que podían conquistar y que eran dueños de toda Europa, al norte de África y parte del Medio Oriente, que mandaron edictos al mundo romano por todos lados con las carreteras que construyeron, diciéndoles que vinieran a Roma una vez al año y que todos se pusieran enfrente y dijeran, Hail César, salve César, tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el Curios. Y todos los muertos que tapizaron el Coliseo romano en la ciudad de Roma, el Coliseo romano, fueron hombres y mujeres como tú y como yo, que sabían que Él no era un Dios, y se negaron a adorarlo, y dieron su sangre por causa del Hijo de Dios. Todas las personas como Hitler, Mussolini, Stalin, Rusia, los diversos gobiernos mundiales han creído esta mentira. ¿Cómo es posible que 80 millones de alemanes, preparados, doctores, científicos, químicos, físicos, arquitectos, no eran 80 millones de totonacos ni de zapotecos? Que fueran engañados por un Marcos o por otro líder, eran hombres profesionales, inteligentes, y que él les dijo, yo soy el Führer. Y va a durar 1000 años mi tercer Reich. Imagínense ustedes, yo oye ahorita una persona que en la televisión diga, voy a tener un reinado de 1000 años, y dice, ese cuate se lastronó, se metió coca, mota y de todo. Porque nadie en sus 5 sentidos hace eso. Pero ¿cómo es posible que le hayan creído? Explícate tú eso. Es uno de los fenómenos sociológicos más grandes de la historia. Y es que a la luz de la Biblia, Hitler emanaba demonios. Era un hombre poseído totalmente por los demonios, por principados poderosísimos. Sus mismos hombres a su alrededor no podían evitar el magnetismo que hablaba, y cuando hablaba transmitía y sacaban demonios que convencían a la gente, a sus oyentes, y que los hacían paralizarse ante su presencia, que los hipnotizaba.
y los llevó a la autodestrucción, que es el objetivo final de Satanás. Pero 80 millones de alemanes creyeron la mentira. Y no tarda en levantarse un hombre llamado el Anticristo con los mismos poderes de Hitler, pero elevados a una potencia mucho mayor, porque será la obra maestra de Satanás. La historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Santayana, un filósofo inglés, dijo: el hombre que no aprende la historia está condenado a repetirla. Jorge Santayana. Y cuando nosotros no hacemos caso de la palabra de Dios, dice la Biblia que vendrán los ríos y vendrán las lluvias y vendrán los vientos. Y como no estábamos en la roca, como nuestro fundamento no era la verdad, porque tú has dicho que eres cristiano y has vivido una mentira. Es una mentira que seas cristiano. Porque si tú no amas a tu esposa como Cristo te anda con amor sacrificial, si tú le robas a Dios, si tú dices que haces y no practicas, te engañas, como dice Santiago 1, sean hacedores y no oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es tiempo de que nos analicemos. ¿En tu vida hay santidad? Cuando tú sales con tu novia y con tu novio, ¿la respetas y la tratas con decencia? ¿Tienes en tu mente mujeres que no son tu esposa y en tu corazón, aunque no te has acostado con ninguna, eres un adúltero mentalmente? Jesús dijo que cualquiera que ve a una mujer para codiciarla había cometido adulterio. No has matado a nadie, pero ¿cuántas personas odias con todo tu corazón? Y cualquiera que odie en su corazón es homicida delante de Dios. Vienen tiempos de purificación a la iglesia, amados santos. Vienen tiempos en que tenemos que decidir: he aquí les pongo la maldición y la bendición. Escoge tú en esta tarde, dice el Señor. ¿A quién le quieres creer? Elías llegó el momento en que le dijo a Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos dioses? Si Dios es Dios, síganle. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero si no, vuélvete a tus ídolos. Pero no tengas un pie aquí en la iglesia y el sábado en la noche en la disco. No tengas el pie en la mañana en la iglesia, santo, 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 y te acuestes con tu amante el viernes. No tengas aquí el pie en la iglesia el domingo y estés el miércoles, jueves y viernes evadiendo impuestos y alterando los libros de contabilidad de tu trabajo. Porque cuando venga Jesús, te va a decir: ¿por qué me dices, Señor, si nunca hiciste mi voluntad? De veras eres hijo de Dios, la fe sin obras es muerta. Y si tú has creído la verdad de Dios, te entregas con una pasión que incendia y quema tu corazón, porque tú sabes que has encontrado la verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Oremos. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra, porque es la única verdad en el universo. Los cielos y la tierra pasarán, la historia humana pasará. Las verdades científicas, matemáticas y filosóficas de hace 300, 500 años han sido suprimidas por otras verdades superiores. Porque el camino de la sabiduría y de la filosofía humana son relativas. No hay verdad en el hombre. La verdad está en la persona del Hijo de Dios, Yeshua Mashiach. Bendito Jesús. Bendito Santo de Dios. Bendito Hijo de Dios de Hashem Adonai. Te adoramos y te bendecimos en esta tarde por haberte revelado a nuestras vidas. Porque esta verdad nos ha hecho libres. Libres de especulaciones, libres de filosofías, libres de tantas mentiras que tienen su origen en el mismo abismo e infierno del diablo. Y el mundo está lleno, tapizado en los libros, en las universidades, en las películas, en los programas de radio, en las revistas, de mentiras. Pero a nosotros nos ha resplandecido la luz del conocimiento de Dios en la faz de su Hijo Jesucristo, para que caminemos en la luz. Ya no somos hijos de las tinieblas,
somos hijos del Altísimo, y solo en su luz podremos seguir viendo la luz. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor, lumbrera nuestro camino. No hay más luz que Jesús. Jehová es mi fortaleza y mi luz, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Bendito sea, Señor, porque por cuanto hemos creído en ti, tú también nos salvarás. Nos sacarás del pozo de nuestra desesperación y nos pondrás en alto. Nos sacarás de nuestras deudas y nos prosperarás por cuanto hemos creído en ti. Nos manifestarás tu verdad y tu luz, porque esa es la seguridad de nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, por la Biblia y por habernos llamado a ser heraldos de este santo libro y decirle al mundo que sí existen las verdades absolutas y que éstas vienen de ti y que son las verdades que han hecho libre a nuestra alma. Gracias por tu palabra, Señor, y por Jesucristo, en su nombre bendito. Amén.